Un día, mientras la ciudad rugía con su habitual caos, David, un millonario acostumbrado al lujo y a una vida estructurada, decidió alejarse por un momento de su rutina perfecta. La presión del trabajo y la monotonía habían empezado a pesarle más de lo que jamás admitiría. Esa tarde, impulsado por un sentimiento inexplicable, salió de su oficina en el centro de la ciudad y caminó sin rumbo por las calles de Nueva York, dejando atrás los edificios altos y las reuniones interminables. Finalmente, llegó a Central Park, donde las hojas caían lentamente con la brisa de otoño. Mientras recorría los senderos, observó familias riendo, parejas enamoradas y niños jugando, algo que siempre había sentido ajeno en su vida. De repente, su mirada se detuvo en un niño sentado solo en un banco. El pequeño, con un abrigo desgastado y los hombros temblando por el llanto, le transmitió una tristeza profunda. Por alguna razón que no entendía del todo, David se sintió atraído hacia él, como si una fuerza lo empujara a acercarse. Sin pensarlo, se sentó a su lado e intentó iniciar una conversación. «Hola, ¿estás bien?». El niño, sorprendido, levantó la vista rápidamente y se limpió las lágrimas con la manga de su chaqueta. «Estoy bien», respondió con la voz rota, aunque claramente no lo estaba. David, acostumbrado a negociar con palabras duras y mantener la distancia emocional, decidió romper sus propias reglas y quedarse. Después de unos momentos de silencio incómodo, el niño confesó que se llamaba Jake y que su madre había muerto hace unas semanas. La revelación golpeó a David de una manera inesperada, despertando en él recuerdos de una vida pasada y un amor que había intentado olvidar. Intrigado y conmovido, continuó hablando con el niño, quien le confesó que no tenía a nadie más en el mundo, solo la buena voluntad temporal de una amiga de su madre. Mientras Jake hablaba, cada palabra parecía conectar con un rincón olvidado del corazón de David, haciéndole sentir una empatía que no recordaba haber experimentado en años. De pronto, Jake sacó una foto de su bolsillo y se la mostró. «Ella es mi mamá», dijo en voz baja. Cuando David miró la imagen, el tiempo pareció detenerse. Reconoció inmediatamente a la mujer de la foto. Era Emily, el gran amor de su juventud, la mujer que había dejado atrás para perseguir sus ambiciones. El impacto lo dejó sin aliento. ¿Cómo era posible? ¿Por qué Emily nunca le dijo que tenía un hijo? ¿Podría este niño ser suyo? La confusión y la culpa comenzaron a invadirlo mientras intentaba mantener la compostura frente a Jake, quien seguía mirándolo con inocencia, sin saber el torbellino de emociones que había desatado. David sintió como su respiración se volvía pesada mientras sus pensamientos se entrelazaban en una maraña de recuerdos, arrepentimientos y preguntas sin respuesta. La imagen de Emily, sonriendo en esa fotografía, lo transportó 20 años atrás, a los días en los que ambos soñaban con un futuro juntos. Él era un joven ambicioso, con la mirada puesta en el éxito, y ella era una soñadora con el corazón enorme, llena de vida y amor por las pequeñas cosas. Sin embargo, en aquel entonces, David había tomado la decisión más dolorosa: alejarse de Emily. La oferta de trabajo en una firma internacional era irrechazable y le prometía todo lo que siempre había deseado: fama, riqueza y reconocimiento. Le había prometido que volvería por ella, que algún día sus caminos se encontrarían de nuevo, pero los años pasaron y David nunca volvió. Se sumergió en su trabajo y, poco a poco, la imagen de Emily se desdibujó en su memoria, como una pintura vieja que se pierde entre el polvo del olvido. Ahora, sentado junto a Jake, el peso de sus decisiones lo golpeaba con una fuerza aplastante. «¿Por qué nunca me lo dijo?», se repetía en su mente, mientras miraba al niño que seguía aferrado a la foto, como si fuera su último vínculo con el amor de su madre. David intentó no mostrarse afectado, pero su mente era un torbellino. Si este niño era su hijo, significaba que se había perdido cada cumpleaños, cada sonrisa, cada momento importante de su vida. ¿Cómo pudo Emily ocultárselo? Pero al mismo tiempo, ¿acaso no era él el culpable por haberla dejado ir? El arrepentimiento comenzaba a crecer en su pecho como una planta espinosa, ahogándolo con cada pensamiento. «Jake», murmuró finalmente, con la voz entrecortada, intentando encontrar las palabras correctas. «¿Tu mamá alguna vez mencionó a tu papá?». El niño,
que había estado jugando con los bordes gastados de la fotografía, bajó la mirada y murmuró: «No, nunca habló de él. Solo decía que era una persona importante, pero que estaba ocupado, muy ocupado». Esa respuesta fue como un puñal directo al corazón de David. Entendió que Emily había protegido al niño de la verdad, inventando una historia para que no creciera con resentimientos. Lo había hecho por amor, del mismo modo que seguramente había enfrentado todas las dificultades de criar a un hijo sola. David apretó los puños, sintiendo un nudo en la garganta, una mezcla de rabia contra sí mismo y una profunda tristeza por lo que había perdido. Jake continuó hablando, ajeno al conflicto interno que desbordaba a su interlocutor. «Mamá siempre decía que algún día todo estaría bien. Pero nunca llegó ese día, y ahora ya no está». Las palabras del niño se apagaron en un susurro mientras las lágrimas volvían a rodar por sus mejillas. David, sin saber qué hacer, rodeó los hombros de Jake con un brazo. Nunca antes había sentido tanta responsabilidad ni tanta necesidad de enmendar algo. Cada fibra de su ser le pedía que no dejara a este niño solo, que esta vez no repitiera los errores del pasado. Sin embargo, el miedo lo paralizaba. ¿Y si Jake lo rechazaba? ¿Y si era demasiado tarde para reparar el daño que ya estaba hecho? ¿Cómo le explicaría todo esto al niño, si ni siquiera él entendía cómo había llegado a este punto? «¿Dónde te estás quedando ahora, Jake?», preguntó finalmente, intentando ocultar la mezcla de culpa y esperanza que lo invadía. «Con la señora Marta, una amiga de mamá. Pero no puedo quedarme mucho tiempo. Dice que tiene que mudarse pronto». Jake se encogió de hombros, como si ya estuviera acostumbrado a que la vida lo despojara de todo lo que amaba. David sintió que algo dentro de él se quebraba por completo. Sabía que no podía simplemente levantarse de ese banco y seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Había llegado a un punto de inflexión del que ya no había retorno. Emily podía haberle ocultado la verdad, pero ahora él sabía, y esa verdad lo ataba al pequeño con una fuerza invisible pero inquebrantable. No podía seguir ignorando ese lazo. «Jake», dijo con más decisión esta vez, mirándolo a los ojos, «¿te gustaría ir a tomar algo caliente? Hace frío aquí». El niño lo miró desconfiado al principio, pero luego asintió lentamente. Había algo en la voz de David, algo cálido y sincero, que le hizo sentir por un momento que no estaba tan solo como había creído. Ambos se levantaron del banco, y mientras caminaban hacia una cafetería cercana, David no podía dejar de pensar en cómo arreglar todo. Tenía que ser honesto con Jake, pero al mismo tiempo, temía que la verdad fuera demasiado difícil de soportar para un niño tan frágil. ¿Qué haría si Jake lo rechazaba? ¿Y si nunca lo aceptaba como su padre? Cada paso que daban juntos le parecía una mezcla de esperanza y temor. Entraron a la cafetería y se sentaron en una mesa junto a la ventana, desde donde podían ver las hojas caer lentamente sobre el parque. David pidió 2 tazas de chocolate caliente, mientras Jake observaba en silencio, como si intentara descifrar quién era realmente ese hombre que se había cruzado en su camino. David quería decir tantas cosas, pero cada vez que abría la boca, las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Por dónde empezaría? ¿Cómo le explicaría a Jake que, en algún momento de su vida, había sido parte de su historia sin siquiera saberlo? Cuando las tazas llegaron a la mesa, Jake envolvió sus manos pequeñas alrededor de la taza caliente, como si intentara aferrarse a ese pequeño momento de calidez en medio del frío de su realidad. David lo miraba en silencio, sintiendo que cada segundo que pasaba era una oportunidad que no podía desperdiciar. Había encontrado a Jake por casualidad, pero sabía que no podía dejar que esta oportunidad se escapara de sus manos como tantas otras en el pasado. Esta vez tenía que hacer las cosas bien. David respiró hondo, sintiendo el aroma del chocolate caliente mezclarse con los pensamientos que se agolpaban en su mente. Las palabras que tanto había querido decir estaban atascadas en su garganta, como si el peso de los años que había perdido lo estuviera aplastando desde adentro. Observó a Jake beber pequeños sorbos de su chocolate, con las manos temblorosas, como si intentara encontrar un refugio en esa taza. En ese momento, David se dio cuenta de algo devastador. Ese niño no solo necesitaba respuestas, sino también alguien en quien confiar, alguien que no lo abandonara como el mundo entero parecía haberlo hecho hasta ahora.
Era demasiado joven para cargar con tanto dolor, y David no podía seguir postergando lo inevitable. Tragó saliva y decidió comenzar, aunque no sabía si podría terminar. «Jaque», dijo en voz baja, inclinándose hacia adelante, como si cada palabra fuera un puente que intentaba construir entre ambos. «Quiero contarte algo importante». El niño alzó la mirada, con curiosidad pero también con una chispa de desconfianza en los ojos. Estaba acostumbrado a las promesas rotas y a las explicaciones a medias. Nadie en su corta vida había estado realmente ahí para él, excepto su madre, y ahora ella ya no estaba. David sintió un dolor profundo en el pecho, sabiendo que no había manera fácil de decir lo que estaba a punto de revelar. Sin embargo, algo dentro de él le gritaba que este era el momento. Si no lo hacía ahora, quizá nunca tendría otra oportunidad. «Verás. Hace muchos años, conocí a una mujer increíble», comenzó, con la voz temblorosa pero firme. Su nombre era Emily. Hizo una pausa, tragando el nudo en su garganta. «Era la persona más maravillosa que he conocido en mi vida. Pero cometí un error. Un gran error. Me fui, pensando que lo estaba haciendo por un futuro mejor, pero ahora sé que perdí lo más importante que tenía». Jaque lo miraba fijamente, sus ojos grandes reflejaban una mezcla de confusión y una esperanza tímida, como si sospechara hacia dónde iba esa conversación pero temiera creerlo por completo. David sintió un sudor frío en la espalda. ¿Cómo le explicas a un niño que eres el padre que nunca conoció, el que nunca estuvo ahí cuando más lo necesitaba? «Jaque», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Yo creo que soy tu papá». El silencio que siguió fue absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido en esa pequeña cafetería. El niño dejó la taza sobre la mesa, sus manos aún temblando. Sus labios se entreabrieron, pero no emitió sonido alguno. David sintió que el mundo entero colapsaba sobre él en esos segundos infinitos. ¿Qué pensaría Jaque? ¿Lo rechazaría? ¿Lo odiaría por no haber estado allí? Cada segundo que pasaba era una tortura. Finalmente, Jaque rompió el silencio, con la voz más baja que nunca. «¿Por qué nunca estuviste con nosotros?», preguntó, sus ojos llenos de lágrimas contenidas, como si hubiera esperado toda su vida para hacer esa pregunta. David sintió que algo dentro de él se rompía por completo. Era una pregunta tan simple, pero contenía el peso de todos los años perdidos. Se llevó las manos al rostro, intentando controlar las emociones que lo desbordaban. No había una respuesta fácil. No podía retroceder en el tiempo ni cambiar lo que había hecho. Solo podía ser honesto, tan honesto como nunca lo había sido antes. «Lo siento, Jaque», dijo con la voz entrecortada. «Lo siento de verdad. Fui un cobarde. Pensé que el trabajo, el dinero y el éxito eran lo más importante, pero estaba equivocado. No hay un solo día en que no me arrepienta de haber dejado a tu mamá y de no haberte conocido antes». El niño lo miraba en silencio, tratando de procesar las palabras de aquel hombre que ahora decía ser su padre. Por un momento, ambos permanecieron allí, inmóviles, como dos náufragos en medio de un océano de emociones. Jaque apartó la mirada hacia la ventana, observando cómo la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre las hojas secas del parque. David lo miraba, sintiendo una impotencia abrumadora. No podía pedirle al niño que lo perdonara de inmediato, no sería justo. Pero sí podía hacerle una promesa, no volvería a abandonarlo. «Sé que no puedo cambiar el pasado», Jaque dijo suavemente. «Pero quiero estar aquí para ti ahora. No sé si podrás perdonarme algún día, pero voy a hacer todo lo que pueda para demostrarte que no voy a fallarte esta vez». Jaque no dijo nada por un momento. Luego, lentamente, volvió a levantar la taza de chocolate y dio un sorbo. Esa pequeña acción fue suficiente para que David sintiera una chispa de esperanza. No era un perdón, pero era un comienzo. Y eso era más de lo que él había esperado. David sacó su cartera y dejó un billete sobre la mesa para pagar las bebidas. «¿Te gustaría que vayamos al parque un rato más?», preguntó, intentando sonar casual, aunque su corazón latía con fuerza. Jaque asintió lentamente, y ambos salieron de la cafetería,
caminando juntos bajo la suave lluvia. David sabía que el camino por delante no sería fácil. Tendría que reconstruir la confianza de Jake paso a paso, día a día. Pero estaba dispuesto a hacerlo, sin importar cuánto tiempo le tomara. Por primera vez en años, sentía que había encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo: la oportunidad de ser parte de la vida de su hijo. Mientras caminaban bajo la llovizna, el aire fresco parecía limpiar parte de las tensiones que cargaban en silencio. David notaba cómo el niño seguía sin hablar, pero no lo presionó. Ambos avanzaban despacio, dejando atrás la cafetería y entrando nuevamente al parque. El suelo estaba húmedo, y las hojas doradas que el otoño había dejado cubrían los caminos, crujían levemente bajo sus pasos. Jake mantenía las manos en los bolsillos de su chaqueta, con la mirada perdida, como si aún estuviera procesando cada palabra que David le había dicho. El millonario lo observaba de reojo, sintiendo que cada paso que daban juntos era un pequeño triunfo en su batalla por acercarse a su hijo. Llegaron a un banco junto al lago del parque, el mismo donde Jake había estado llorando unas horas atrás. Sin saber qué más decir, David se sentó, dejando espacio a su lado. Jake lo miró unos instantes, como si no estuviera seguro de si quería compartir ese espacio con él, pero finalmente se dejó caer sobre el banco, manteniendo la distancia justa, la que delataba la incomodidad de un vínculo aún frágil. El sonido del agua moviéndose en el lago llenaba el silencio entre ellos. David metió las manos en los bolsillos de su abrigo, buscando alguna forma de continuar la conversación sin parecer invasivo. En ese momento, notó que Jake sacaba un pequeño muñeco de goma, uno de esos juguetes baratos que los niños suelen llevar como tesoros. Lo giraba entre los dedos con nerviosismo, como si ese objeto le diera una mínima sensación de seguridad. David sonrió con tristeza al reconocer el muñeco. Era un dinosaurio verde, de esos que solían regalar en las tiendas de juguetes donde él había ido tantas veces cuando era joven. ¿Te gustan los dinosaurios?, preguntó David con voz suave, intentando romper el hielo. Jake asintió lentamente, sin mirarlo. «Mi mamá me compró este», murmuró el niño, bajando la mirada al muñeco. «Dijo que algún día iríamos al museo a ver los esqueletos gigantes. Pero», se interrumpió, mordiéndose los labios para no llorar. El corazón de David se encogió al escuchar aquellas palabras. ¿Cuántas promesas incumplidas habían quedado en la vida de su hijo? ¿Cuántas esperanzas rotas cargaba en ese pequeño corazón? Sintió una punzada de culpa que le atravesó el alma, pero no podía permitirse hundirse en la desesperación. Tenía que hacer algo, aunque fuera pequeño. «Podemos ir, si quieres», ofreció en voz baja, como si temiera romper el delicado equilibrio que habían creado. «Hoy mismo. ¿Qué te parece?». Jake lo miró por primera vez directamente a los ojos. Había en su mirada una mezcla de escepticismo y esperanza, como si no supiera si podía confiar en esa oferta. Era evidente que la vida le había enseñado a no esperar demasiado de los adultos. Sin embargo, había algo en los ojos de David, una sinceridad inesperada, que parecía estar rompiendo las defensas que el niño había levantado con tanto esfuerzo. «¿En serio?», preguntó con un hilo de voz, como si aún no se atreviera a creerlo. «En serio», respondió David con una sonrisa genuina. «Podemos ir ahora mismo, si quieres». Jake se quedó quieto por un momento, jugando nerviosamente con el muñeco de dinosaurio. Luego, sin decir nada, asintió levemente, como si hubiera tomado una decisión importante. David sintió que su corazón se aceleraba de alivio. No era un perdón completo, pero era un primer paso. Tal vez, solo tal vez, había esperanza de reconstruir algo con ese niño que había sido privado de tantas cosas. Se levantaron del banco y comenzaron a caminar hacia la salida del parque. David sacó su teléfono del bolsillo para buscar la ubicación del museo más cercano. Mientras lo hacía, sintió una pequeña mano aferrarse tímidamente a la suya. Era la mano de Jake. El contacto fue tan leve que casi pasó desapercibido, pero para David fue como si el mundo entero cambiara de color en ese instante. Era una señal de que, al menos por un momento, Jake estaba dispuesto a darle una oportunidad. A medida que caminaban juntos por las calles de la ciudad, la lluvia se convirtió en un suave rocío.
David hablaba con entusiasmo sobre los dinosaurios que podrían ver en el museo, haciendo bromas sobre el tamaño del T-Rex y las largas colas de los Diplodocus. Jake, poco a poco, comenzó a responder, soltando pequeñas risas tímidas y haciendo preguntas curiosas. Era como si, con cada palabra intercambiada, se estuvieran acercando un poco más, borrando la distancia emocional que los había separado durante tantos años. Cuando finalmente llegaron al museo, la enorme fachada iluminada parecía una promesa de aventuras por venir. David compró los boletos, y al entrar, vio cómo los ojos de Jake se iluminaban al ver la enorme réplica de un esqueleto de T-Rex en la entrada principal. Era la primera vez en mucho tiempo que veía a su hijo sonreír de esa manera, y en ese momento supo que todo el esfuerzo valdría la pena, sin importar cuánto tiempo le tomara ganarse su confianza por completo. Jake corría de un lado a otro, maravillado por cada sala que recorrían. Preguntaba sin parar sobre los fósiles, los meteoritos y las criaturas prehistóricas que alguna vez habían habitado la Tierra. David lo seguía de cerca, respondiendo lo mejor que podía, sintiendo una alegría inmensa al ver cómo el niño recuperaba la chispa de curiosidad que el dolor había apagado. Era un día que ninguno de los dos olvidaría jamás. Después de varias horas explorando cada rincón del museo, se sentaron juntos en la cafetería del lugar para comer algo. Jake, con los ojos brillantes y las mejillas sonrosadas por la emoción, mordía un sándwich mientras seguía hablando sobre los dinosaurios que había visto. David lo escuchaba con una sonrisa tranquila, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. Mientras observaba a su hijo, David entendió que la vida no se trataba de los logros o el dinero que había acumulado. Se trataba de momentos como ese, de compartir risas y descubrimientos con las personas que realmente importan. Había perdido muchos años, sí, pero aún tenía la oportunidad de construir un futuro diferente. Un futuro en el que él y Jake pudieran caminar juntos, sin miedo, sin arrepentimientos. A medida que el día llegaba a su fin, Jake y David salieron del museo, caminando bajo un cielo teñido de tonos naranjas y rosados por el atardecer. El niño sujetaba con fuerza una pequeña réplica de dinosaurio que David le había comprado en la tienda de regalos, su nueva posesión más preciada. Ambos estaban cansados, pero felices, como si hubieran recorrido no solo el museo, sino también un puente invisible que los conectaba de nuevo. Cuando llegaron al parqueadero, Jake caminó más despacio y de repente detuvo sus pasos. Giró hacia David con una expresión seria, como si hubiera algo importante que necesitaba preguntar antes de que el día terminara. ¿Mañana también estarás conmigo?, preguntó, con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. David sintió cómo esas simples palabras atravesaban cada barrera emocional que había construido durante años. Sabía que aquella pregunta no era solo una curiosidad casual, sino un clamor profundo. Jake había sido decepcionado muchas veces antes, y ahora estaba probando si esta vez sería diferente. David se agachó a la altura de su hijo, mirándolo directo a los ojos. «Voy a estar contigo mañana y todos los días que tú me lo permitas», respondió con total sinceridad. «No quiero que vuelvas a sentirte solo, Jake. No más». Jake lo observó en silencio, como si evaluara la promesa, intentando decidir si era lo suficientemente sólida como para creer en ella. Entonces, lentamente, el niño hizo algo inesperado. Se lanzó hacia adelante y abrazó a David con fuerza, rodeando su cuello con sus pequeños brazos. David sintió como el corazón se le llenaba de emoción y lo envolvía una paz que no había experimentado en años. Respondió al abrazo con la misma intensidad, como si con ese gesto quisiera borrar toda la distancia que alguna vez los separó. «Gracias, papá», susurró Jake, con la voz quebrada pero llena de alivio. David cerró los ojos por un instante, conteniendo las lágrimas. Había oído esa palabra por primera vez en la boca de su hijo, y nada en su vida había tenido más valor que eso. Sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer, que el pasado no se desvanecía con un solo abrazo ni con un día en el museo. Pero ahora tenían algo mucho más poderoso, la voluntad de empezar de nuevo. Tomados de la mano, comenzaron a caminar hacia el auto, dejando atrás el parque, la lluvia y las heridas del pasado. El viento fresco del anochecer acariciaba sus rostros mientras,
Por primera vez en mucho tiempo, David se sentía completo. A partir de ese momento, él ya no era solo un millonario tratando de corregir errores. Era un padre que había encontrado una nueva oportunidad de amar. Y así, en medio de la simplicidad de ese instante, ambos comprendieron que no había regalo más valioso que la compañía mutua. Para Jake, los días solitarios habían quedado atrás. Y para David, lo único que importaba ahora era el presente, ese presente en el que, finalmente, estaban juntos. Si te gustó esta historia llena de emociones y segundas oportunidades, no olvides darle like, suscribirte al canal Historias de lo Increíble y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Tu apoyo es muy importante para seguir compartiendo más relatos que tocan el corazón.